buenas bikepackers, hoy voy a hacer una review de una bicicleta que ha dado mucho que hablar por sus buenas cualidades para gravel y carreras de bikepacking tipo Audax. Se trata de la Cannondale Topstone, un modelo diseñado para volar por caminos de todo tipo. Cannondale presentó a mitad de 2019 la evolución de la gravel de aluminio, la Topstone Carbon para 2020, que destaca por el sistema de suspensión ultraligero Kingpin y que supone un salto de calidad tremendo en la evolución de la comodidad sobre bicicletas de gravel y carretera. Esta Topstone ha sido diseñada para ofrecer a los ciclistas un mayor confort tanto si vas pedaleando sobre cualquier tipo de carretera como fuera de ella. De esta forma aumenta el rango potencial de uso habitual de una bicicleta gravel más allá de los caminos habituales para los que a priori ha sido diseñada. Si por algo se define la personalidad de esta Topstone es, además de por su cuadro de fibra de carbono Ballistec, por su sistema de suspensión Kingpin. ¿Cómo funciona el Kingpin? El sistema utiliza un pivote de eje en el tubo vertical de sillín para que las zonas de diseño flexible de los tirantes, las vainas, el tubo vertical e incluso el tubo oblicuo del cuadro alcancen una deflexión, es decir, una flexión vertical que en conjunto llega hasta los 30 milímetros si contamos también la tija de sillín de carbono con tecnología Shave. ¿Qué sensaciones transmite la bici cuando pedaleamos con ella? La bicicleta permite rodar con más fuerza sobre tierra, filtrando la mayoría de las irregularidades y con mayor suavidad sobre asfalto, mejorando el control, tracción y confort sobre la bici, haciendo que las largas jornadas de pedaleo sean mucho más llevaderas. Desde el momento en que nos subimos a la Topstone, en el que me subí a la Topstone, la suspensión actúa suavizando los baches y aumentando el control, tanto si vamos subidos sobre la bicicleta como si vamos sentados sobre el sillín y siempre manteniendo las cotas óptimas de rigidez lateral del cuadro. Lo primero que percibimos al subirnos a esta Topstone Carbon es que tiene unas dimensiones generosas. Yo he probado una talla medium, MD como denomina Cannondale, que con un stack de 57,9 centímetros y un reach de 38,5 centímetros arrojan una relación entre ambas dimensiones de 1,5, una cifra próxima a bicicletas como la Giant Rebel Advance, la GT Great Carbon o la Jamie's Renegade Expat. ¿En qué se traduce todo esto? Bueno, fundamentalmente en un comportamiento bastante noble, muy enfocado a pistas y a caminos rugosos donde llevar una alta velocidad sin que las pequeñas piedras o los baches nos molesten al avanzar. La geometría del cuadro, como podéis ver, ofrece un triángulo principal bastante amplio, perfecto para ciclistas que tengan pensado usar una bolsa de cuadro en carreras tipo Audax o en salidas bikepackeras. La posición sobre la bicicleta es intermedia, ni demasiado tirado sobre el manillar ni demasiado elevado. Ofrece un buen compromiso entre comodidad y rendimiento que nos permite usar la bici tanto por caminos como por carretera. Es cierto que no se trata de una bicicleta ratonera, pero tampoco el perfil de su potencial usuario va a buscar una bici agresiva en zonas de bajada técnica, más bien denota control y estabilidad. Sin embargo, la bici se muestra muy reactiva en zonas de ascenso y en llano, merced a sus vainas de 41,5 centímetros y un peso final en este modelo Carbon Ultegra RX de 8,9 kilos sin pedales. La horquilla con un offset de 55 milímetros otorga un buen compromiso de reacciones en el tren delantero, a lo que ayuda mucho el manillar de aluminio Cannondale 3 con 16 grados de flare. Es ágil pero no nerviosa, perfecta para realizar largas jornadas de pedaleo, tanto si llevamos carga como si no. La nueva Topstone es una bicicleta muy avanzada tecnológicamente y una de las cosas que más me sorprendió como probador y usuario fue la conexión entre bicicleta y ciclista. En la horquilla se ubica un sensor que, conectado a la app Cannondale, proporciona en todo momento información precisa de velocidad, rutas, distancia, así como toda la información categorizada sobre la bicicleta.
Encima se pueden conectar varias bicis en la propia app para tener claras las cotas de geometría de cada bici, así como recordatorios de mantenimiento y alguna cosa más. Una interesante opción que permite interactuar con nuestros smartphones y tener un montón de información controlada en nuestros teléfonos con solo descargar la app Cannondale. Las llantas de 25 mm con garganta interna de 22 mm ofrecen un amplio espacio para los neumáticos WTB tubelizables. En ambas ruedas lleva WTB Riddler de 700 x 37C que dan mucha confianza y agarre. Dan la sensación en marcha de ser como de 40 mm, y es que a la hora de medirlos con un calibre arrojaron la cifra real de 39 mm con las llantas Hologram mencionadas. Admiten balón de hasta 40 mm con gran paso de rueda e incluso puedes montar unas ruedas de 650 con neumáticos de 48 mm si prefieres llevar una rueda más pequeña y ancha. En ambas ruedas lleva ejes pasantes de 12 x 100 en la rueda delantera y de 142 x 12 en la trasera, así como sendos discos hidráulicos de 160 mm con pinzas y manetas de freno Shimano Ultegra. En conjunto, una elección perfecta para rodar con mucha comodidad por cualquier tipo de firme y con gran seguridad tanto en paso de curva como a la hora de detener la bici con el potente y modulable sistema de Shimano. ...11 velocidades con cassette 1134 y plato doble de 4630 hacen de esta Topstone Carbon una bicicleta muy apta para avanzar por pista e incluso hasta caminos rotos. Sorprende su polivalencia y gran tracción, especialmente en pronunciados ascensos donde el límite prácticamente lo pone cada piloto. El cambio trasero Shimano Ultegra RX es pura suavidad en los cambios, seña de identidad de la firma nipona. Si bien los ciclistas más carreteros echarán en falta un doble plato compact para avanzar más rápido en el llano y descendiendo en carretera, para mí yo creo que la elección del 4630 en los platos ofrece una relación increíble para avanzar en terreno escarpado, algo que valorarán mucho los ciclistas que hagan gravel o bikepacking. Con muchísimos complementos y portabidones, incluidos ojales de montaje en la parte interior y exterior de las patas de la horquilla, compatibilidad con tijas de sillín internas, ejes pasantes Speed Release y mucho espacio para cubiertas de gran tamaño, la flamante Topstone Carbon está lista para viajes de verdad. De hecho, no es raro que durante 2019, el año pasado, hayamos visto a varios corredores profesionales del equipo Education First compitiendo en varias carreras Audax como la Dirty Kansas en Estados Unidos. Lachlan Morton, Taylor Phinney o Alex House son algunos de los ciclistas del equipo profesional Education First que han participado en carreras Audax. La gama Topstone Carbon incluye 4 modelos. Por una parte, el Force Etape Access, tope de gama por 5.499 euros, este Ultegra RX por 3.799 euros, un Ultegra RX2 por 2.999 euros y una versión con 105 por 2.599 euros, además de Ultegra RX2 específico para mujer, por 2.999 euros. Los modelos para hombre están disponibles en tallas XS, S, M, L y XL, mientras que la bicicleta para mujer estará disponible en talla XS, S y M. No obstante, te animo a que te pases por la web de Cannondale, cannondale.com, para ver con más detalle su catálogo, no sin antes explorar su sección blog llena de historias curiosas, en la que lo más importante siempre es pasar un buen rato sobre la bici. Espero que os haya parecido interesante esta review sobre la Cannondale Topstone Carbon, una bicicleta muy completa que hace ir un punto más allá a las bicicletas de gravel. Un segmento que estoy seguro va a brindar muchas y buenas novedades al mundo de la bicicleta en próximas fechas. Si te ha gustado el vídeo, por favor, dale al like y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. También deja por favor algún comentario sobre qué te ha parecido el vídeo y qué te gustaría ver aquí. Así que nada, os espero en el siguiente vídeo con más novedades, curiosidades y material sobre bikepacking, cicloturismo y en definitiva aventura en bicicleta en este canal. ¡Chao, bikepackers!